Gramática y gramáticas entre el funcionalismo y el estructuralismo. Según Giraud, él definía o trabajó acerca de la gramática donde él tenía ciertos planteamientos y era el definir el arte del habla y la correcta escritura. En esto daba el sentido de la gramática que asumía un cierto conjunto de reglas gramaticales donde decía que esto se volvía una norma establecida pero dentro de los gramáticos. Y dentro de esos estudios lingüísticos lo denominaban como el rótulo de gramática tradicional. Esto tenemos que tener en consideración que va desde el siglo III antes de Cristo y esto eran, por ejemplo, poemas, himnos. También eran conocidos como tradicionalmente eh, eh, como normas o conjunto de normas para poderse expresar, ya sea por el medio del código verbal o el medio escrito, pero de una forma correcta. Según el mismo autor, Giraud, él nos decía que era una manera de entender el término gramática correspondía a una cierta visión normativa. ¿A qué me refiero con esto? Que según él, difiere que la lingüística o las ciencias de las lenguas, esto tiene que ver con los principios y las estructuras y relaciones. Y de acuerdo a eso tenemos dos maneras de entender la noción que era la gramática. Por ejemplo, la primera es de forma o una corte normativa y la segunda era una orientación científica. Y por otro lado, el estudio sistemático de los elementos, en este caso constitutivos de la lengua, están formados por los sonidos, por las formas, por las palabras y las construcciones de cada lengua. Y esto se empleaba para hacer referencia a aspectos particulares de los sistemas verbales de una segunda lengua. Dentro de ello existe la disciplina lingüística, que es el objetivo del análisis con aspectos particulares, por ejemplo, del sistema verbal, de una forma gramatical que sería la disciplina sistemática entre la clase de las palabras. Bueno, desde la perspectiva chomskiana hablamos de determinada lengua, ¿no? Que es un conocimiento que se constituye dentro de las competencias lingüísticas, como ya lo habíamos visto en otros artículos pasados. Y en este caso, pues el término gramática hace referencia a un enfoque lingüístico determinado. Y gracias a eso, pues el término gramática tiene que ver con tres puntos importantes, donde es el arte del hablar y escribir correctamente, como yo lo había dicho, desde una perspectiva normativa. Los estudios sistemáticos constituidos por un sistema verbal, de ya sea la forma, las construcciones y todo eso, o la configuración estructural de cualquier código, ya sea verbal, código escrito, y esto tiene que ver con un sistema. Y también, así como lo decía Saussure, de la forma innata en la que aprendemos o nuestra lengua materna, también infiere dentro del conocimiento del hablante que tiene con su lengua materna. Y esto va relacionado con la concepción generativista. Y por otro lado, pues también los enfoques lingüísticos, donde es el sistema verbal, donde abordamos un sistema verbal. Pero de cierta forma tenemos que aprender dentro de la perspectiva normativa, una perspectiva descriptiva, la óptica funcionalista, por ejemplo, un enfoque generativista como es la visión del mundo, cómo conceptualizamos el mundo. Dentro de lo generativista, pues sabemos que es el sistema de conocimiento autónomo, y esto es el funcionalismo donde pues empieza o rechaza un planteamiento. Y de eso pues son donde se controla el desarrollo de estructuras cerebrales que tienen a su cargo la producción y la comprensión verbal. Y pues obviamente las expresiones verbales son los productos de interacción de una serie de reglas, ya sea autónomas o principios gramaticales que nos da. Y esto da al funcionalismo, que pues son los valores simbólicos de la lengua, y esto nos permite que podamos producir oraciones, ya como lo conocemos, ya sea afirmativas, negativas, interrogativas, en diferentes tiempos, y también para poder adelantar ciertos procesos de interacción. Pero teniendo en cuenta que dentro de la facultad de lenguaje eso corresponde a un módulo de la mente, y esto es una teoría que también hablaba y sostienen acerca de la mente y el cerebro humano, que es un sistema complejo.
Como Chomsky, él nos decía que existían los fenómenos lingüísticos y esto obviamente centraba la teoría de la lingüística y centraba los intereses en determinar y establecer ciertas propiedades universales de la lengua.